Bueno, regresamos a la nota dura. Gracias por sus comunicaciones. De verdad, Sergio Telles, un abrazo. Carlos Martínez, un abrazo. Raúl Axel, también muchísimas gracias. Ana Román, gracias por estar por acá esta noche. Rápidamente, a ver por acá. María Inés Muñoz, gracias también por estar esta noche por acá. Qué buena plática nos echamos, de verdad, con Eduardo Bojorquez. Qué claridad en los temas. Raimi también nos escribe. Bueno, muchas gracias por estar al pendiente. Y esta noche también nos acompaña Zoe Robledo, él es subsecretario de Gobernación, de Gobierno de Gobernación. Gracias, de la Secretaría de Gobernación. Gracias por estar con nosotros, Zoe. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal estos días? Apenas van empezando, no puedes quejarte. No estamos no hay quejando, queja, no hay queja alguna. Contentos, motivados y pues con la enorme carga de la responsabilidad que representa estar en ese lugar y en este momento y con las personas con quienes estamos. La ministra secretaria Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, Diana Álvarez. Pues es un muy buen equipo y la verdad que han sido días muy intensos, muy emocionantes. Ya me la cantó ahorita fuera del aire de invítame en la mañana, pero en la noche Sí, ya me tengo que... Es la primera y última vez que vengo a tu programa. Apenas va iniciando este sexenio, no seas así, ¿eh? No seas así porque va a haber varios, pero te vamos a dejar descansar. Te vamos a dejar descansar. A ver, en este nuevo gobierno la verdad es que algunos puestos están, pero cambian diametralmente de funciones. Sí. A nivel cercano de Andrés Manuel López Obrador, la gente cómo manejaba en Los Pinos es muy distinta, el coordinador de asesores, el coordinador de empresarios, etcétera, el propio gabinete es muy distinta la dinámica. ¿Qué sucede en la Secretaría de Gobernación? ¿Cuál es operativamente lo que hace Zoe Robledo ahora? Mira, la Secretaría de Gobernación, como sabes, desde hace ya mucho tiempo, desde la campaña y después en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues tuvo una transformación. No solamente por la salida funcional de los temas de seguridad al área propia de la hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino a un replanteamiento dentro de Gobernación. ¿Cuál es la indicación que nos ha dado la ministra secretaria hoy, Olga Sánchez Cordero? Volver a lo básico. Volver a que Gobernación sea un espacio para el diálogo democrático, para la relación con los otros poderes, incluidos los órganos constitucionales autónomos, para la construcción de acuerdos. Mira, quizá durante muchos años la política, esa cosa tan abstracta y tan poco apreciada muchas veces por la ciudadanía, perdió valor. Si estuviera en la bolsa era una acción con poco valor. Pues hay que recuperar el valor de la política, de la construcción de un acuerdo que no tenga que ver con cuánto presupuesto hay de por medio, con la construcción de el encuentro de diferentes opiniones sin que sea por la vía de los temas de seguridad, las amenazas, todo lo que ocurría en ese espacio que es el Palacio de Cobián, tan mítico y tan lleno de leyendas, que hoy tiene que volverse un espacio, pues sí, como una casa de cristal donde de manera transparente se construya el Estado de Derecho constitucional que la gente también reclama la construcción del Estado de Derecho. La construcción del Estado de Derecho. ¿Zoe Robledo entonces va a ser ese puente? ¿Va a ser ese puente tal vez con los propios gobiernos estatales, con estos órganos constitucionales autónomos, con otros partidos políticos? ¿Cuál es la chamba de Zoe Robledo? Mira, por ley y por reglamento, la subsecretaría de Gobierno que asumió las funciones de dos subsecretarías que ya desaparecieron, la de normatividad de medios y la de enlace legislativo y acuerdos políticos, así era su nombre, hoy nos obliga, y además es una tarea extraordinaria, ser el vínculo con los gobernadores, con las entidades federativas, pero también con los municipios, con los otros poderes, Senado, Cámara de Diputados, obviamente el Poder Judicial, los órganos autónomos, con los partidos políticos, con todas las organizaciones, entidades, instituciones que forman parte de la vida pública del país. Además de las organizaciones sociales, la construcción de la gobernabilidad que pasa también por el territorio, o sea, tiene mucho que ver con lo que era antes la Secretaría de Gobernación, la política interior. Antes, fíjate, cuando nació la Secretaría de Gobernación en el siglo XIX se llamaba el Ministerio de Relaciones Interiores. Había relaciones interiores,
relaciones exteriores y guerra. No había nada más. Nada más. Pues son las relaciones interiores, la política interior del país. A ver, tocas un tema fundamental. Yo creo que en esta semana apenas ha habido distintas voces. Aquí hemos rescatado y hemos tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con el propio Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Sí. Ocurrió, por supuesto, esta reunión de la CONAGO, Andrés Manuel López Obrador con distintos gobernadores, sí. Y esta figura tan polémica que son los superdelegados. En esta dinámica de poder, ¿en dónde entra la Secretaría de Gobernación? ¿Tú estarás en contacto con los superdelegados? ¿Hablarás también con los gobernadores? La relación con los gobernadores está en Gobernación. Es una indicación del presidente y además, por ley, así es, la entidad que tiene la relación es la Secretaría de Gobernación. Y te pongo ese ejemplo de CONAGO, una reunión de verdad muy distinta a lo que se veía en los otros años, en términos de las formas, digamos, ¿no? En un salón de Palacio Nacional, donde nunca debe haber salido como la sede del poder público y del poder ejecutivo de nuestro país, y es una de las cosas que estamos haciendo todos los días, hablar con los gobernadores sobre sus temas, sobre sus preocupaciones, sobre los asuntos que están ocurriendo todos los días, distinto a lo que ocurre con los delegados. En esa reunión hubo un acuerdo extraordinario, que fue la idea de que los delegados federales encargados del tema de los programas de bienestar no fueran al mismo tiempo secretarios técnicos de las mesas de coordinación de seguridad en los estados, cosa que se discutió. Pero esa es una batalla perdida. ¿Es una batalla perdida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? No, para nada. Es que yo sí creo que hay que empezar a ver las cosas no como enfrentamientos. Hace rato tú decías, todas las primeras planas de los periódicos hoy hablan del choque, enfrentamiento y demás. Para que veas que yo hago mi tarea cuando vengo aquí a la nota dura. Fíjate, hice una revisión. Estos son puros periódicos de hoy. Digo, no sé si se ven. El Clarín, es el periódico, a ver si podemos mostrarlo ahí a la 1. Más importantes de Argentina. Su titular es Cuadernos, sobre un tema argentino. Citan indagatoria al padre y al hermano del presidente, un juez en Argentina. Nunca hablan de choque de trenes, porque esto es común en una democracia. Theresa May, el día de hoy, dilata un voto, ¿no? Retrasa un voto sobre Brexit en el Parlamento porque sabía que iba a perder. O sea, frente a su oposición, sabía que iba a perder y hace una práctica dilatoria. Es la de 8. Financial Times, el gobernador del Banco Central de la India renuncia por una disputa sobre la independencia con el primer ministro. Y no es de ninguna manera lo que se desea ni lo que... No estoy haciendo ningún pronóstico, ni mucho menos. Lo único que quiero decir es, la democracia más grande del mundo, una de las democracias más antiguas, que es la británica, Argentina, esto es común en una democracia. Quizá estábamos tan poco acostumbrados a que alguien se saliera del guión, a que alguien se le moviera un pelito, porque ya eso no se veía bien en la tele, que nos olvidamos que vivir en una democracia se trata de esto, de estar en una suerte de intercambio permanente de opiniones distintas que se resuelven por las vías legales. Sí, claro, no es poco común, estamos poco acostumbrados, pero no es poco común. Y hay quienes hablan de la crisis constitucional más grande de la historia. No, me parece que entonces, ¿para qué creamos instituciones que permiten acciones de inconstitucionalidad, controversias, lo que está ocurriendo? Mira, dos cosas han pasado esta semana bien interesantes. Una, se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos ayer 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estuvo en Palacio Nacional el presidente de la comisión, dio un discurso muy crítico, que en cualquier otro momento hubiera sido, no pasó nada, porque es su opinión. Y en una democracia, ¿a qué debemos aspirar? A que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos pueda dar su opinión. No a que esté alineada al presidente, no a que no son agresiones. Son opiniones diferentes que se debaten. Sí. Pasado mañana es el informe del presidente de la Corte, de Luis María Aguilar. Ahí estará el presidente escuchando el informe del presidente de la Corte. Mira, esas son conversaciones, esos son comentarios, Zoe, pero por ejemplo, vámonos a algo muy específico, que es la terna presentada, por ejemplo, por el Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Una terna que a todas luces
pues de alguna manera es morenista, si se puede llamar así. Dos mujeres que han participado en Morena, un tercero que también tiene una relación directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vaya, es ahí cuando, y lo hablamos ahorita con Eduardo Bojorquez, cuando decimos cuáles son los contrapesos que llegarán dentro de este tercer poder. Sí. Se tiene el poder ejecutivo, se tiene las dos cámaras y, por supuesto, la protección o el equilibrio con la Suprema Corte. Entonces, ese es el fondo, es el fondo. Lo que dices es, de manera transversal, yo creo que cruzas los temas, es natural y es sano que se discutan los temas con gobernadores, como es sano y natural que también se discutan las remuneraciones entre un poder y el Ejecutivo. Sí. A ver, y es exactamente lo mismo. La Constitución es muy clara sobre las facultades que tiene el presidente a la hora de enviar su terna al Senado. Efectivamente, el 1 de julio la mayoría de la población tomó una decisión. Desde luego la de apoyar y llevar a la presidencia al licenciado López Obrador, pero también darle mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados y en muchos congresos locales. Es una decisión democrática de la mayoría de la población. Partamos de eso. ¿Por qué hay mayoría de Morena en el Senado? Porque así votó la gente. Así votó la gente. La Constitución establece que el presidente mandará una terna. La terna la envía el presidente y empieza un proceso de comparecencia para después una votación de 2/3 partes por cédula. No hay absolutamente nada que no sea, y que tienen que reunir ciertos requisitos, que las 3 propuestas los reúnen de manera sobrada y si me lo permites, de una opinión personal, hasta sobresaliente. Corresponde al Senado, con 2/3 partes. Y el Senado puede... No hay 2/3 partes de Morena y sus aliados en el Senado. Se tendrá que construir la mayoría, ¿cómo? Pues con acuerdos, con diálogo, con conversaciones, para ver de la terna quién es la mejor o el mejor para ocupar ese lugar en la Corte. Entonces, de verdad, no es nada fuera de lo común. Es la construcción permanente con la mejor herramienta que contamos, que es la política. Pero otra vez, dejamos de utilizar a la política porque parecía que conjugar cualquier verbo y mezclarlo con esa palabra era sinónimo de algo oscuro. No, yo creo que ahora es al revés. Ahora es, pues ahí está la terna, pues discutamos sobre esa terna. A ver, el ejemplo, por ejemplo, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Ha habido tantas voces y especialistas. Por cierto, tú, una persona muy informada y muy cercana a las organizaciones, sí. Durante los últimos años has estado muy al pendiente de lo que ha hecho Fiscalía que Sirva, Seguridad hasta Sin Guerra, el señor que estaba por acá, el señor Bojorquez, Seguridad Sin Guerra también. Has estado como muy de cerca desde hace muchísimos años. Cuando era senador, les abrían las puertas del Senado. Y los pronunciamientos eran... Hay que estar en contra de la ley de seguridad, por ejemplo, de desmilitarizar el país. Cuando el Ejecutivo presenta algo de este tamaño como la Guardia Nacional, que es la militarización de las calles, hay que decirlo de esa manera, ¿qué piensa Zoe Robledo? Sí, ahora... Déjame nada más un paso anterior. Yo no he dejado de estar en comunicación y en contacto con las organizaciones, tanto así como lo decía Eduardo, que construimos juntos un primer esfuerzo de dictamen que hoy se aprobó, por cierto, ya en la Cámara de Diputados para el tema de la Fiscalía, pero a partir de reglas muy claras. No porque se necesitaran o no porque hubiera que construir legitimidad o no, porque era una ley que pasaba con mayoría simple, sino porque reconocíamos que tenían un trabajo de muchos años. Así se construyó ese primer proyecto de ley orgánica de la Fiscalía, que durante 4 años estuvo detenida. No tuvimos fiscal general durante 4 años y en ese sentido no tuvimos fiscal anticorrupción ni fiscal electoral. Bueno, ahora... En el tema de la Guardia Nacional, hay una definición que de verdad es muy profunda y que creo que no se le ha dado la dimensión. El presidente no puede estar obligado a seguir violando la Constitución. La ley de seguridad interior tenía muchos efectos porque quizá no entraba al asunto de fondo, ir a la Constitución. La opción era
regresar al ejército a los cuarteles el 2 de diciembre, cuestión que ningún gobernador y yo creo que ningún presidente municipal... Nadie lo podía ver como viable, no. O entrar al asunto sin simulaciones. Después de muchos análisis, después de muchos consultas, horas de trabajo, se decidió que para que resolvamos el asunto de seguridad se tenía que contar con un cuerpo de una fuerza superior que permita dos cosas. Atender el tema de manera inmediata, sí, que tuviera asidero constitucional, pero otro asunto, que es la otra parte de la pinza. Durante 10 años hemos perdido tiempo y mucho dinero del Estado mexicano en el tema de la capacitación de las policías estatales y municipales, sí, y hoy siguen teniendo muchos problemas. Hay excepciones en ambos casos, pero en la mayoría siguen teniendo muchísimos problemas. ¿Cómo se les puede pedir que se capaciten, que entren en programas de reclutamiento, de control y confianza y demás, si están bajo el asedio permanente del crimen organizado? Es tanto como pedirles un acto de heroísmo, pensando que solo así vamos a resolver el problema. Estamos conscientes que es un asunto de como las pinzas, que tiene dos manos, lo local, pero tiene que haber una fuerza superior que permita, que dé oxígeno y dé espacio a que eso ocurra. Obviamente. Pero en el planteamiento de la Guardia Nacional no hay una capacitación a las policías. Lo que pasa es que en el planteamiento de la Guardia Nacional no podemos pasar al siguiente paso, que sería la ley orgánica de la Guardia Nacional. Para mí, la gran discusión está ahí. ¿Es esa? Ajá. Sin pasar por las reformas a la Constitución. A ver, hay algo que no entiendo, Zoe, porque al final, en este momento, Claudia Sheinbaum ya levantó la mano, el propio Enrique Alfaro también levantó la mano, García Cabeza de Vaca en Tamaulipas también, el propio, me parece, Javier Corral, diciendo, nosotros vamos a seguir apoyando a la policía local. Sí. La propia Claudia Sheinbaum diciendo, aquí no se van a parar militares en la Ciudad de México. Sí, ¿no? A ver, hay un momento de transición. ¿Va a haber una decisión? En este momento, o sea, mientras hablamos, hay un momento de transición porque todavía no hay reforma a la Constitución. ¿Qué es lo que ocurre después de la reforma a la Constitución y de ir a leyes secundarias, particularmente una ley orgánica de la Guardia Nacional? Pues que ahí se establezcan cuáles son los mandos civiles, los mandos militarizados que no militares, cuál es ese proceso en el cual una persona que decide... o sea, hay mucho que aceitar aún. Hay mucho todavía, desde luego. Por eso este es uno de los temas más importantes que estará ya en la discusión en las cámaras. Por supuesto que sí, pero mientras eso ocurre, pues se tiene que atender el tema de una u otra forma. El asunto de que sí son corporaciones como la Policía Militar, la Policía Naval y algunos elementos de la Policía Federal los que se van a sumar para crear esta guardia y que a partir de eso se establezcan las jerarquías entre la disciplina militar, la formación militarizada con apego a temas de protocolos de derechos humanos, transparencia, etcétera. Es un proceso mucho más grande que no puede dar tregua en este momento porque no les podemos decir al crimen organizado que nos aguanten tantito mientras terminamos la reforma. Okay. Tiene que empezar en algún momento. Y hay un asunto, en el domingo, digamos, el primer domingo después de la toma de posesión y el lunes, muchos estados empezaron a tener sus mesas de coordinación en este esquema. Porque esas mesas de coordinación en donde hay mandos operativos militares y navales ya existían desde hace mucho. No son nuevos. Desde hace mucho los gobernadores en funciones, que lo pueden decir, delegaban. Estaban ya en esas reuniones, quizás no eran diarias, a veces eran semanales, otras veces quincenales, pero ya estaban en esas mesas con los mandos militares del Ejército y de la Marina como mandos operativos, y aquí es la gran ventaja que está planteándose en el modelo, con la convocatoria y la coordinación del mando civil más importante del Estado, que en este caso es un gobernador. Entonces, es un nuevo modelo, claro que hay que afinarlo y demás, pero es un modelo que busca salir de una situación que para nadie era satisfactoria.
Bueno, pues habrá que discutir esto de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchísimos expertos y muchos coinciden de los que saben. Ernesto López Portillo, el propio Alejandro Ope, María Elena Morera, hoy lo escuchábamos, en donde dicen, bueno, pues hay que ajustarse, no es la salida la militarización. Para cerrar, Zoe, ¿te sientes cómodo? ¿Qué tal muy la cómodo. oficina? No, muy bien. ¿Sí? Pues ¿Te gustan tus nuevas tareas? Estar en ese lugar con la oportunidad de hacer cambios, pues es extraordinario. Además de que las tareas, pues para alguien como yo, que no solo estudié ciencia política pensando que me iba a dedicar a esto, sino que es de mi vocación de vida, pues claro que es el mejor lugar y en el mejor momento. Sobre todo porque de verdad, hoy... Fíjate, hay muchas veces que se dice, lo histórico de que esté Olga Sánchez Cordero en gobernación tiene que ver con que es la primera mujer, y desde luego que es una gran transformación, sí, pero también tiene que ver con otras cosas. Es una mujer que durante 25 años, 21 como ministra y otros tantos como magistrada, pues estuvo generando sentencias, sí, opiniones, criterios, siempre con un principio, la protección a los derechos humanos. Eso, llevarlo del Poder Judicial ahora a la construcción de acuerdos, de políticas públicas, de una nueva forma del ejercicio del poder desde gobernación, pues claro que es emocionante y que es algo que es una oportunidad, pues justo para lo que ha dicho el presidente, pues para no fallar. Pues dices que será la última, pero no nos negamos, Zoe, te esperamos pronto por acá. Gracias de verdad por estar por acá. Muchas gracias. Zoe Robledo, oye, y vi tu columna, tienes muchas preguntas, la última. De la prensa. La prensa, oye, si lee López Obrador. 8 preguntas. Pues vi un día la conferencia, algunas... ya se las haces. Y no, sí, no, ojalá nos dé en algún momento. Llevamos 2 años pidiendo la entrevista para radio, tele, donde sea, telégrafo. Mira, no nos la da. Está el Zócalo, enfrente del edificio del Palacio Nacional, 7 de la mañana, todos los días hay conferencia de prensa. Vamos a irle a hacer unas preguntas. Gracias, Zoe. Gracias. Sí.